el rato que vamos a pasar juntos, la idea, primero, agradecer que me invitéis. Además estoy entre amigos porque yo soy un despistado total. Yo quería ser pintor. Odiaba los estudios, tengo TDAH, soy disléxico. Desde luego mi trayectoria académica no ha sido la más brillante del mundo. He intentado dejar de estudiar varias veces, pero he tenido padres inteligentes que me han tenido ahí forzado. Es responder a dos preguntas, ¿no? Una pregunta es ¿qué le pasa a mi niño, ¿no? ¿Y qué le pasa a mi alumno? Pues esto es lo que voy a intentar resolver. ¿Qué pasa con los niños que tienen TDAH? Voy a intentar dedicar media hora, 40 minutos nomás a esta parte. Y luego lo otro que voy a intentar hacer es responder a los maestros qué puedo hacer. En nuestra actividad profesional quizás son las dos grandes preguntas. ¿Qué le pasa a mi niño? Mi niño no es normal, algo le pasa, estoy segura. Y digo estoy segura porque los padres es más de si no le pasa nada, si yo soy igual de pequeño. Y a los profes también. Trabajo mucho con profesores y hay una gran demanda por saber qué tengo que hacer con estos alumnos, ¿no? Pero antes de empezar, porque me veréis que doy muchos palos al sistema educativo, entonces me gustaría antes de empezar dejar un marco claro, y es que si alguien salva la calidad del sistema educativo son los maestros en el aula. Y lo que no podemos pedir a los maestros es que sepan de TDAH, de dislexia, de disfasia, de autismo, y que sean capaces de tener todo ese conocimiento universal con la formación sobre todo que reciben. Es decir, que cuando tenemos un maestro comprometido, pues este es el que nos salva la vida. ¿Cuántas veces os ha pasado esto de mi niño pasa de curso y le toca a fulanito, toma, le toca a menganita, me cachi en la mar? Bueno, ¿qué es el TDAH? Pues mira, el TDAH es un síndrome. Es decir, que no es una enfermedad. Y además cuando decimos que existe el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, lo que significa es que no todas las personas que tenemos este síndrome tenemos trastornos. Nosotros tenemos niños en tratamiento que no tienen trastornos sociales, no tienen trastornos de conducta, no tienen trastornos de aprendizaje, no tienen trastornos emocionales y sin embargo tienen el síndrome de déficit de atención con o sin hiperactividad. ¿Cuál es el problema? Que este síndrome, si no se maneja bien en los escenarios habituales como es la familia o el entorno escolar, conlleva trastornos. Y por eso es el motivo de la conferencia, es decir, los métodos escolares provocan trastornos a los niños con déficit de atención. Y si cambiáramos los métodos, muchos de nuestros chavales con déficit de atención, sin hiperactividad, posiblemente no requerirían de tratamiento. ¿Qué hacemos con los niños TDAH cuando lo que hay que hacer es cambiar las metodologías escolares y cambiar los objetivos que tenemos dentro de las escuelas? Si hacemos esto, muchos de nuestros niños, como vais a ver a lo largo de la conferencia, no tendrían trastornos de ningún tipo. Y además estos métodos son eficaces para todos los niños, que es lo curioso. Es decir, yo no me tengo que adaptar a los niños TDAH que tienen la peculiaridad, sino que el método que tenemos que utilizar con todos es integrador también para los niños TDAH, para los niños disléxicos, para los niños disfásicos. Con lo cual hacemos una educación integradora, no segregadora, como ocurre en este momento. Cuando yo hable... Esto que yo os dibujo aquí, esto es curioso. Estaba el otro día en Guadarrama trabajando con grupos de chavales y tenía a los chavales pequeños de 8 a 12 años y les dije, ¿qué es esto? Y todos dijeron, un cerebro. Estaba con el grupo de adolescentes y les dije, ¿qué creéis que es esto? Bien, esto es un cerebro. Imaginaos el cerebro puesto así. Tenemos 3 cerebros diferentes que conviven entre ellos. Tenemos un cerebro muy primitivo que lo llamamos el cerebro límbico, el cerebro emocional. Este cerebro viene de los primeros estadios de la evolución. Antes se llamaba cerebro reptiliano porque es muy parecido al cerebro que tienen los reptiles. Y en la evolución se produce un fenómeno muy peculiar y es que este cerebro reptiliano tiene la capacidad de producir emociones. Y de ahí viene nuestro cerebro límbico. La peculiaridad del cerebro límbico es que no tenéis control sobre lo que hace y por lo tanto, no tenéis conciencia de lo que hace y por lo tanto no tenéis ningún control sobre lo que hace. ¿Seréis conscientes de que no tenéis control sobre vuestras emociones? Tenéis la capacidad de controlar la conducta asociada a vuestra emoción, pero no la emoción. Básicamente este cerebro lo que hace es la producción neuroquímica. Y esta producción neuroquímica no es controlable, no tenéis ni idea de cómo se está produciendo.
Luego tenemos un cerebro un poquito más moderno, que es el cerebro cognitivo, el cerebro pensante. Tampoco sois muy conscientes de los pensamientos, ¿eh? Es decir, la mayoría de pensamientos que tenéis no sois conscientes de ellos. ¿Cuándo sois conscientes? Cuando está trabajando el lóbulo frontal. Este es el cerebro Homo sapiens sapiens. Cuando hablamos del eslabón perdido, tenemos controlado en la evolución cómo ha evolucionado el cerebro emocional y el cerebro cognitivo, pero de repente aparecen unos marcianos, como todos los que estáis aquí sentados delante, que tienen el cerebro ejecutivo, el lóbulo frontal. Y esto es lo que nos define como especie. De 1,2 kg que pesa un cerebro, más de la mitad de ese peso es este cerebro. ¿Cómo actuaría el cerebro? Imaginaos que estáis viendo la televisión y el cerebro emocional, inconsciente, involuntario, os lanza una señal al cerebro cognitivo. El cerebro cognitivo reconoce la señal y dice, me hago pis. Y en 100-600 milisegundos, el tiempo máximo de reacción del cerebro y operaciones mentales, el cerebro pensante diría, vete al baño. Estoy viendo la tele, el cerebro emocional lanza una señal y dice, me pica la pierna. En 100 milisegundos, el cerebro pensante que dice, ráscate. Si no hay ninguna información que contraindique ese pensamiento, te vas a rascar. Pero ¿os habéis dado cuenta que a veces estoy viendo la tele, me estoy rascando y no soy consciente ni de que me picaba ni de que me estoy rascando? Y cuando me rasco el grano y me hago daño es cuando soy consciente que me estaba rascando. ¿Esto os habéis dado cuenta? No erais conscientes del pensamiento. Sin embargo, si yo te digo, oye, no te rasques que es una urticaria, vete al cuarto, vete a la cocina, te coges un hielo, te das con el hielo y te calmas el picor. 10 minutos después de que yo te da esta instrucción, el cerebro emocional lanza la señal y dice, me pica la pierna. En 100 milisegundos el pensamiento, ráscate. Y 100-600 milisegundos después se activa el lóbulo frontal y en la memoria operativa, en la memoria de trabajo, recordaríamos la información, no te rasques que es una urticaria. Por lo tanto, este segundo pensamiento que se activa milisegundos después del primero me permite inhibirme. No actúo frente a mis pensamientos iniciales, me permite autocontrolar mi emoción, no actúo frente al picor y por lo tanto puedo establecer metas de forma consciente. Bien, cuando hablamos de un TDAH estamos hablando de personas que tenemos un problema hardware, software, wifi. Ahí es nada. Tenemos un problema hardware. La corteza prefrontal es una aglomeración de neuronas, como toda la corteza del cerebro, es una aglomeración de neuronas que tienen la peculiaridad de recibir en milisegundos las señales de información de nuestro cerebro emocional y nuestro cerebro cognitivo. Y en milisegundos son integradas en la corteza. La corteza decide qué sistemas ejecutivos tienen que activarse para coordinar, regular y controlar estos dos cerebros que son cerebros inconscientes, son más primitivos. Por lo tanto, nuestro lóbulo frontal es el director de orquesta del cerebro. Bien, las personas que tenemos hiperactividad tenemos un retraso en la maduración, en la evolución de la corteza prefrontal de un 30% respecto de nuestra edad cronológica. Por lo tanto, si yo tengo 10 años, tengo una evolución de mi corteza prefrontal equivalente a un niño de 7. Pero si tengo 16, tengo una corteza prefrontal equivalente a un niño de 11, posibles consecuencias de mis acciones. ¿Qué pasa con las personas que tenemos TDAH? Estoy hablando con el chaval, él sabe que yo estoy serio y en plena conversación, los CAR. Pensamiento, ¿cuándo vamos a ir a los CAR que me lo has prometido? Sistema ejecutivo no activa la memoria operativa en 600 milisegundos ninguna información que le advierta de la consecuencia y en plena conversación el niño te corta en seco y te dice que sí vamos a ir a los CAR. Y entonces, claro, les quieren matar. Porque me está vacilando. Bien. Esto lo que provoca es impulsividad. La gente piensa que la impulsividad es que los niños van acelerados en la cabeza. Y es todo lo contrario. Nuestro problema es un problema también de wifi. Es decir, los neurotransmisores que inundan el lóbulo frontal para activarlo y mantenerlo operativo. Me explico. Si un niño con déficit de atención, su dificultad es en el sistema de concentración y todas las metodologías escolares requieren de que el niño se concentre, estoy provocando una dificultad de aprendizaje en ese niño. Si utilizo una metodología donde no requiere la concentración,
El niño puede acceder al aprendizaje a través de otros canales, sobre todo metodológicos. Nuestro primer planteamiento es ¿qué sentido tiene en el siglo XXI una escuela transmisora de información? Este es nuestro primer planteamiento. La escuela transmisora de información tenía sentido en las sociedades industriales, donde la información la aglutinaban las instituciones educativas. Pero en el siglo XXI la información, ¿dónde está? En red. ¿Creéis que hay alguna institución educativa con mayor capacidad de aglutinar información que Google? ¿Creéis que hay alguna institución educativa con mayor capacidad para organizar esa información que Google? Ahora bien, Google no entrena, no genera métodos. La escuela del siglo XXI tiene que ser una escuela donde entrenemos los cerebros, que es la herramienta que va a mediar posteriormente con la información, generemos metodologías para que estos cerebros, con sus potencias, sus capacidades, sus habilidades, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, puedan aprovechar al máximo estas oportunidades de mediar con la información y, por supuesto, hay que entrenarles en instrumentos. Es decir, los niños tienen que saber leer y escribir. Los niños tienen que saber las funciones básicas en matemáticas. Pero ¿qué sentido tiene la transmisión de información? A partir de secundaria sí, ¿eh? Entonces, el planteamiento que nosotros hacemos es el siguiente. Vamos a hacer un pequeño esquema de cómo funciona nuestro cerebro. ¿Entendéis cómo funciona el cerebro? Lo que nosotros nos planteamos es que la escuela lo que debe tener son objetivos y metodologías para entrenar el manejo emocional. Objetivos y metodologías para entrenar las operaciones mentales de Piaget. Y luego, sobre todo, ¿sabéis cuál es la clave? El entrenamiento del lóbulo frontal. En hiperactivos y en no hiperactivos, el entrenamiento del lóbulo frontal. Porque el lóbulo frontal es lo que hace que seáis inteligentes. Vuestras capacidades operacionales hace que seáis más capaces o menos capaces. Pero vuestra inteligencia va a depender del frontal. Un tío que no establece correctamente sus metas va a fracasar. Un tío que no es capaz de dirigir y mantener dirigidas sus acciones va a fracasar. Un tío que no organiza y planifica bien, por muy capaz que sea, va a fracasar. Y aparte de todo esto, hay que entrenarles la resiliencia. Y en los niños de dificultad de aprendizaje, el entrenamiento de la resiliencia es fundamental, porque la resiliencia es, a partir de que yo fracaso, o que tengo una dificultad, o que se me pone una trama en la vida, esto puede ser una posibilidad, una oportunidad para mejorarme, para superarme, para crecer. Pero claro, tenemos escuelas todavía donde penalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje en el siglo XXI. Una cosa que a nosotros nos preocupa mucho es que tanto en la escuela como los reeducadores queremos que los niños con dificultades de aprendizaje encajen en nuestro traje estándar. Este es mi protocolo para la reeducación de lectoescritura. Este es mi protocolo para intervenciones o para el entrenamiento de las memorias operativas o de las funciones organizativas y de planificación. No, señores. Un buen reeducador tiene que hacer el traje a la medida del niño. El buen neuropsicólogo es el tío que es capaz de analizar. Y ese traje a su medida tiene mucha más relación con las metodologías que con la capacidad que tenemos hoy en día, por lo menos hoy en día, de hacer entrenamiento neurocognitivo o la eficacia del entrenamiento neurocognitivo. Que hay que hacerlo, ¿eh? Hay que seguir explorando por esa línea. Pero tenemos que centrarnos más en el método, en cómo generar una metodología que para ello sea compensatoria. El que tenemos que ser capaces de ser transformadores. Porque muchas veces, como os digo, y por favor esto es lo que quiero que reflexionáis, esa es la ficha que yo os tiro, las dificultades de aprendizaje no son tanto por la dificultad operativa que tiene el niño, es decir, por su disfunción cerebral, como por el método al que se tienen que enfrentar. La manera que tenemos de transmitir los conocimientos, de evaluar esos conocimientos. Y ahí es donde estamos generando las dificultades del aprendizaje. Hoy tenemos recursos y conocimientos que hace 20 años no teníamos. Hoy podemos hacer trajes a medida y antes no podíamos hacer trajes a medida. Y esto hay que intentar defenderlo. ¿Creéis que la tecnología es motivadora para los chavales? ¿Creéis que es motivadora? ¿Que hay un factor añadido de motivación cuando utilizo herramienta tecnológica con un crío? Pues depende. Si utilizo la tecnología para ponerle un PDF, pues ya me contaréis. Es lo mismo que darle un texto escrito. Eso no le va a motivar. ¿Sabéis lo que es realmente motivador en la tecnología? Que sea intuitiva. Hago un resumen de lo que hemos hablado, por favor. Creemos que las dificultades de aprendizaje, muchas de las dificultades de aprendizaje son debidas al método.
Creemos que las escuelas debieran de dejar ser transmisoras de información y debieran ser entrenadoras de cerebros. Creemos que la metodología tiene mucho más valor en el sentido que el entrenamiento neurocognitivo es más lento, es más a largo plazo, mientras que una buena metodología puede complementarme, puede ser sustitutoria de mi carencia. Y además creemos que la tecnología como herramienta mediadora y facilitadora, no le tengáis miedo, es fantástica. Buscar esas posibilidades. Tenid los recursos en casa, no le tengáis miedo. De verdad, os hablo en ignorante de la tecnología, no le tengáis miedo. Bueno, que me he quitado.